Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos, conocidos y quienes me estén escuchando en algún lugar. Para ustedes voy a dedicar media hora de mi libro de apuntes de teología para ver punto por punto. Ya estamos en el capítulo 6 y hemos visto bastantes cosas muy interesantes. Te aclaro que esto es un poco para no ocuparse de lo externo, de lo así que está por encima de todo. Esto no es pensar en alfombra, esto es pensar en el cimiento y en el piso donde tenemos la alfombra. ¿Ustedes me entienden? Y acá tratamos entonces ahora, porque vinimos hablando de los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Para hacer una síntesis de los atributos de Dios, vamos a resumirlo de esta manera. Dios no puede tener atributos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un concepto de que la palabra atributo es atribuirle a alguien algo, ¿no? Y si le atribuimos a Dios lo que Él es, entonces Él está dependiendo de nuestra manera de verle. Y nuestra manera de verle es absolutamente falaz, engañosa, y no alcanzamos a definir quién es Dios porque es alguien superior que nosotros. Entonces, todo lo que podamos pensar y decir de Él queda en un nivel de totalmente imposibilidad, en un nivel de opinión, de apreciación. Pero, ¿cómo definimos a Dios? Así es la cuestión, que estos atributos de Dios son Dios mismo. Y que lo que conocemos de los atributos de Dios es lo que Él ha manifestado. Porque si Él no se manifiesta al hombre, el hombre jamás le puede conocer. Entonces, eso es lo bueno que tenemos los cristianos, que de alguna manera, en un nivel X, Dios ha tenido gracia y misericordia con cada uno de nosotros y nos ha brindado de parte de Él un rayo de luz para que podamos verle, conocerle, poquito aunque sea, pero ha venido de Él la iniciativa y ha venido de Él el rayo de luz. Esto, si lo tenemos en cuenta, podríamos decir que la palabra atributo no es la adecuada y que la palabra adecuada podría ser perfecciones de Dios. Entonces ya estamos tratando un punto conceptual de nosotros que sí abarca algo sobremanera y por encima de nuestra capacidad, que sería lo que nosotros consideramos imperfecto, lo que consideramos no terminado, no completo. En Él estaría aquel concepto, pero sería un concepto nada más. Si Él no nos revela, no podemos conocerlo, ya lo dije. Entonces, esto sería tratar de completar algo. Si tenemos, por ejemplo, y esto ya está en el libro de Romanos, capítulo 1, que nos habla de que todos van a ser juzgados los seres humanos, porque si no han conocido a Dios, porque recibieron la revelación de Dios en forma personal de parte de Jesucristo, el juicio va a venir sobre la humanidad, porque considerando y contemplando las obras de Dios, no lo tuvieron en cuenta. Y le atribuyeron la creación a cualquier accidente, menos a un Dios poderoso, creador, que está por encima de todo. Esos van a tener un juicio terminante. Vamos a ver entonces, en el capítulo 6, los atributos incomunicables. Dios como ser absoluto. Dios es absoluto. ¿Qué es lo absoluto? Absoluto es lo completo. No hay nada fuera de lo absoluto. A veces usamos, ¿no?, este término como explicando las cuestiones humanas. Degradamos el término que le aplicamos a Dios, lo bajamos a nuestra vida
de la experiencia humana y decimos absolutamente verdadero. O sea, algo que contiene verdad. Y eso podría ser, por ejemplo, cuando encontramos una persona que da testimonio y se comprueba que lo que dice es cierto. Entonces, eso es absolutamente cierto porque está refrendado por un testimonio, ya sea de hecho o verbal o de acción o lo que sea. Esa persona entonces tiene absoluta verdad en ese punto. Ustedes se pueden imaginar entonces cómo podemos nombrarle a Dios el absoluto, porque en Él no hay nada que no sea pleno, completo, verdadero, sano, santo, perfecto, en forma total. Entonces ahí cambia la cosa, porque ese absoluto crece a una medida infinita. Y ya tenemos que al decir Dios es absoluto, porque es infinito y no hay nada fuera de Él. Dice en el Antiguo Testamento, tenemos un versículo que dice, para este Dios, para Él no hay nada que sea en contra de Él mismo. Porque para Él le es lo mismo las tinieblas que la luz. Él es absoluto en el conocimiento de todo. Algunos creyentes, por ejemplo, tienen como la oposición de la luz las tinieblas. Las tinieblas, sí, para nosotros son oposición a la luz porque nosotros nacimos en tinieblas. Nacimos en la oscuridad del pecado y lo heredamos todas las generaciones. Pero Dios es el que maneja las tinieblas, dado que el mismo Satanás depende de la luz de aquel que es la luz infinita, el absoluto. Así que, por lo tanto, Él no tiene límites. Y Él es principio y fin de todas las cosas. De manera que fuera de Él no hay nada. Salta una pregunta. ¿Y el infierno dónde está? Ah, el infierno. Es que para Dios las tinieblas no son tinieblas. Para Dios el infierno es su banquillo de justicia. Él aplica su justicia y para la persona juzgada que no obedeció, que no le siguió, que se hizo su vida, que levantó puño contra su trono, esa persona ahora va a ser torturada en su conciencia, porque recién ahora va a comprender la gravedad de lo que hizo. Y va a comprender que es ecuánime y es aceptable ese juicio por la eternidad fuera de Dios. El infierno justamente no es un lugar específico para decir acá están con la horquilla todos los demonios y los atraviesan y los enganchan como sapos a todos los condenados. Ese es un lugar donde ha sido el resultado de un juicio de Dios. Y es un fuego consumidor, como Él se define. Dios es fuego consumidor. A mí, que me ha escogido por su gracia, me dio la posibilidad de yo ser consumido por Dios en amor. Miren qué milagro. Yo siempre en mi oración digo, gracias Señor, que me elegiste y me pensaste para el lado del amor. Porque me hubiera podido pensar y diagramar para el lado de lo que es ese fuego en mi resistencia. Cuando yo resisto a algo más fuerte que yo, seguro que voy a tener un fracaso. Cuando yo no me resisto al amor de Dios, tengo plenitud de ese amor. Y tengo aceptación. Y tengo reverencia. Y caigo en un santo temor. Santo temor, no miedo. Santo temor. El temor de Dios que está en mí y que debería estar en ti también, es una especie de silencio. Está el increado. Él es el que está en todo. Él es reverente. Es el único reverendo, el que es santo.
Pero ¿qué estableció Dios para cada uno de los hombres y mujeres escogidos? Declaró: sean santos como yo soy santo, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Desde Génesis lo sabemos. Así que el propósito de Dios es un propósito loco, digamos así con toda la reverencia. Un propósito loco, ¿por qué? Porque uno se mira al espejo y se ve una, pobre criatura tirada en el espacio y pisando la tierra, ensuciándose con tanta cosa, toque en su mano o en su pie. Y entonces no consideramos que somos nada, pero Él ha querido tapar eso, taparlo de una manera que en nosotros no haya, que no crezca la vanidad, ni podamos saber lo que vamos a hacer. Miren lo que pasó con Lucifer, Satanás. Dios creó a este ser como el máximo ser en la creación de los ángeles. Era un príncipe y sigue siendo príncipe, pero ahora bajo el poder de las tinieblas, y ha sido declarado el Dios de la muerte. Bien, muerte física, y no, el diablo no puede morir físicamente, pero la muerte segunda de la que habla la Biblia es la muerte espiritual, en donde la luz de Dios nunca más lo va a penetrar y se ha establecido como el enemigo de Dios. Ahora, el enemigo de Dios, Dios lo tiene dentro suyo, porque Él es principio y fin de todas las cosas, alfa y omega. Pero bien, digamos que, ¿por qué es enemigo de Dios? Porque no se aviene a sujetarse a la voluntad del infinito y absoluto Dios. Él creyó que era igual que Dios en su soberbia. ¿Por qué le pasó esto? Porque él se miró al espejo, se miraba a sí mismo y veía que él era igual que Dios. Él veía que era poderoso como Dios. ¿Por qué él está en ese trono y yo no? Y se engolosinó con esa imagen. Yo puedo. Yo solo puedo. Yo no necesito a Dios para nada. ¿Cuántos hombres andan diciendo eso? ¿Cuántos están engolosinados con su fama, su dinero, su estatus, su imagen? Desde los políticos hasta cualquiera. ¿Y qué pasa? No le aceptan como a Dios. Por lo tanto, Dios les deja. No los molesta. Pero vendrá el día en que en ellos se va a revelar una situación interna que nunca la habían conocido. Esto es lo que pasó con Lucifer. Él era la luz, ya lo he dicho muchas veces, la luz plena de Dios. Era el ángel de luz, Lucifer, el que hacía la luz y llevaba la luz de Dios para que Dios sea conocido. Pero dijo: estoy cansado de esto. Si yo soy igual que él. Cuánta rebeldía tenemos a veces con nuestros jefes, con nuestras personas que ejercen autoridad sobre nosotros, y decir: ¿quién es este? Y lo desvirtuamos y enseguida ya queremos pisarle, y hasta donde podemos lo pisamos. No hay un corazón tierno que diga no. O no hay uno que ejerza autoridad noble, que ejerza autoridad con verdad y con verdadera situación de amor. Porque la autoridad que no tiene amor no se llama autoridad, se llama autoritarismo. Dios no tiene autoridad militarizada. Dios tiene la autoridad porque se muestra y todo cae a sus pies, sin que Él diga nada. ¿Por qué? Porque es como que la autoridad divina, al manifestarse, no hay nada que se levante a sus pies o de sus pies. Eso es algo natural. Por eso la Biblia, sobre todo en Apocalipsis, nos muestra cómo es la adoración celestial. Los ángeles están constantemente postrándose, se levanta uno, viene otro postrándose delante del trono. Pero nuestra actitud es crítica con respecto a eso, porque en nuestra naturaleza hemos heredado justamente lo que nos inyectó, el veneno que nos inyectó Satanás. Él dijo: yo no voy a permitir que una criatura nueva, creada después que me crearon a mí, conozca la gloria de Dios. No. Yo fui destituido de la gloria de Dios, está bien, pero ahora Él quedó así, duro, tenso, de odio y de sed de venganza.
Eso lo inyectó en Adán y lo inyectó en la raza. Y todos llevamos eso, todos los seres humanos, todo nacido de mujer, menos Jesús. Todo nacido de mujer lleva esa parte a la cual la Biblia le habla la carne. Heredamos la carne. Por eso vino a salvarnos Jesús, para quitarnos ese problema, ¿no? De que a pesar de lo que sentimos, Él nos hace sentir algo superior, que es la experiencia de vida de Dios en nosotros, y esa fe que nos ha regalado nos levanta y nos hace decir: no, primero Él, después el resto. Primero Él y después yo. Satanás cometió un gran error. Él se vio a sí mismo y se vio igual a Dios. Dijo: yo soy Dios, ¿qué diferencia tengo yo con Él? Y le voy a estar sirviendo para que todos vean mi imagen y a Él le reconozcan todo y a mí nada. Tenía conciencia de sí mismo, pero la tenía que traspasar al que está sentado en el trono. No lo hizo. ¿Por qué cometió el error Satanás? Porque Satanás se vio a sí mismo tal cual era. Por esto, cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que se vea a sí mismo. Y porque Adán se vio poderoso, le fue permitido optar. Adán se sentía muy poderoso. Por eso el diablo fue y acudió a tentar a Adán, primero a Eva le pasa el dato a Adán. Adán acepta por su amor ciego a sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora él había recibido el premio de Dios. No le satisfizo ponerle nombre a ningún animal. Se los pasó a todos por delante. Y Adán quedó triste igual. Así que ahí le creó de su costilla, sacó y él dijo: varona, hueso de mis huesos, carne de mi carne, es mía, soy yo, ¿no? En dos aspectos, en el aspecto de hermosura y en el aspecto de poder y autoridad. De manera que allí está basado el matrimonio cristiano. Todo lo demás es alaraca y es creación humana, y por eso nunca funciona. Porque dos se aman hasta un punto, y cuando ya tienen que crear el amor, y un amor que sea morir por amor, negarse a sí mismo por amor del otro, se rompe y se destruye la persona humana, queda destruida. El uno y el otro quedan partidos en dos. Bueno, eso es otro tema. Cuando Adán entonces se ve como dispuesto a elegir entre lo que era Dios y lo que era él mismo, el espíritu del príncipe de las tinieblas dijo: este es mi punto. Lo inyectó con su maldad. Es como si la picadura de araña o la picadura de cualquier animal venenoso, bueno, te pica una yarará acá y tienes que hacer un torniquete, porque si no, no dura mucho tu corazón funcionando, ¿no? Entonces, y corriendo al hospital para que te pongan el antídoto. Entonces, con Adán pasó lo mismo. Le inyectó el veneno de la rebeldía que él había tenido y por la cual había caído en lugares de sombra de muerte. Y con el veneno de la rebeldía tenemos al mundo en rebeldía. Y todos llevamos esa marca. Nos rebelamos contra cualquier pretensión de autoridad. Nos sujetamos cuando vemos que no tenemos otra salida. Pero si vemos que este tiene un flanco débil, se lo vamos a buscar y ahí le vamos a pinchar. Y eso no hace falta ir a ninguna universidad para saber que esto funciona. Entonces, vean ustedes, ¿qué dijo Dios? Acá esto es un plan. El pecado fue permitido por Dios. ¿Por qué? Porque quería penetrar de otra manera la vida humana. ¿De qué manera? Que el hombre caído sintiera la carga y el peso de su maldad. Porque de esa manera podía pedir auxilio y podía sentirse fracasado, sin éxito propio, y que tendría que obligadamente acudir a este Dios, a quien tendría que decirle: Señor, amo, Dios mío,
tú me hiciste, yo reconozco eso, no te voy a dejar de lado en mi vida, porque eres el centro, me hiciste a mí, aquí ando. Tengo conciencia de mí mismo como una conciencia totalmente estructurada sobre bases, y no una conciencia, como podríamos decir, laxiva, así, una conciencia que se derrama como el agua, toma cualquier molde y sigue andando. Y entonces te preguntan, ¿vos sos aquel que...? No, yo no. Ah, sí, yo sí. Vos tenés el ser que busque cualquiera. Vos tenés la personalidad que le gusta a cualquiera. Y te amolda así, te amolda. Amoldarse quiere decir justamente, el agua se amolda a todos los moldes, a todas las botellas, a todos los recipientes. Entonces hacemos eso con nuestra vida. Somos amoldantes. Pero el que se amolda al único molde, aceptando que el único Dios y el único Señor es aquel Creador que te trajo al mundo un día, entonces sí, ahí cambia totalmente todo. ¿Por qué? Porque tengo un solo molde y tengo un solo líquido, ¿no? Mis aguas son aguas cristalinas que han venido del reino de Dios por medio de la fe que me regaló. Gracias por el regalo de la fe. Si no, no hubiera podido nunca, y acá caemos en que no podemos conocer a Dios, ni sus atributos, ni nada, si no tenemos ese derramamiento de agua cristalina, que es la vida de Dios en nosotros. A partir de allí, entonces, el hombre está como creciendo y despertando todos los días a algo nuevo de Dios, algo mejor que me viene. Por eso, en el creyente no puede haber rutina, porque si está metido en Dios no puede haber cansancio, el espíritu nunca se cansa. El físico se cansa, la mente se cansa, pero mi espíritu nunca se cansa, porque mi espíritu está vivo con la vida de Dios y es una vida infinita. Así que yo siempre estoy para dar gracias a Dios por lo que me pase, me guste o no, sea en contra o no, yo le doy gracias. Y descanso en que al darle gracias, a Él le complace y yo estoy sobrellevando. Y a Él, después que pasó la prueba, Él me da el premio de decir, bienaventurado fuiste porque soportaste la prueba. Yo te estaba probando para ver hasta dónde tu fe iba a quedar firme, inconmovible. Ese es nuestro camino. Así que, pero no sabemos quiénes somos. ¿Alguien sabe quién es? Puede definirse y puede definirse a sí mismo por los resultados de la ciencia. Puede definirse a sí mismo por los resultados, no sé, de la antropología, o de simples conjeturas y simples hipótesis. Pero nadie puede decidirse a sí mismo cómo es, o yo soy tal cosa. Nadie sabe nada de sí mismo. Pero, ¿qué sucede? Ese veneno llamado mentira de Satanás, engaño sutil del diablo, ha hecho de la mente humana un elemento de automanejo y autodefinición. De manera que yo soy lo que me da el estatus. Para eso me he esforzado, he estudiado, ahora sé quién soy y ahora busco qué cosa. Con lo que ahora sé quién soy, busco el rédito. Voy a luchar hasta que me reconozcan. Todo mi entorno lo tendrá que reconocer quién soy yo. Pero yo negarme a mí, no, porque si yo me niego, muero. Si yo me niego a mí mismo, desaparezco. Sin embargo, acá está el secreto de la obra de Jesús en nosotros. Cuando Jesús resucitó, todos nosotros que creemos ahora, ya resucitamos con Él. Y esa vida de resurrección es la que entra en nosotros y nos hace ser poderosos en la valoración. ¿Por qué? Porque me he negado a mí mismo y ahora yo, como dice el apóstol Pablo, yo sé bien en quién he creído. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cambié de personalidad y ahora soy equilibrado, consecuente, no tengo dudas, no tengo miedo, no tengo nada, no me asusta nada, ni la muerte ni la vida, nada. Estoy siendo y ejerciendo un servicio a aquel que se reveló en mi vida con la identidad del nuevo Adán.
Así está en la Biblia. El primer Adán dice hombre viviente, alma viviente. El segundo Adán, que es Jesús, él tiene espíritu vivificante. ¿Qué significa? Que al que cree en él le enchufa y le inyecta vida. Lo que hizo Satanás con Adán, el primero, Jesús lo hace con el que cree en él. Le inyecta vida y te inyecta vida eterna, vida de Dios. La vida que está en él. Curioso es esto, porque muy pocos lo entienden y lo tienen como una hipótesis. Esto no es hipótesis, esto es escritural. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Y no hay otra teología más clara que esta, para que nosotros digamos, ¿quién soy? El apóstol Juan dice que nosotros no sabemos quiénes somos, ni tampoco sabemos qué hemos de ser. Pero el día que pasamos del otro lado, que va a llegar, no lo dude, hermano, no lo dude, el día que usted pase del otro lado, ¿sabe qué? Se encontrará con Él. Y cuando se encuentre con Él, usted se va a dar cuenta que en su rostro se va a ver usted mismo. Así dice la Biblia. Por eso, cuando le veamos a Él tal cual Él es, sabremos quiénes somos. Maravilloso. Qué mensaje de fe y de esperanza que te estoy dando esta noche. Esto hace, y yendo al tema que es la filosofía y la teología, hablamos del término absoluto. Dios es el único absoluto y nos va a absorber en Él. Este otro capítulo para enseñanza nos va a absorber. ¿Sabe lo que significa? Absorber algo. Uno cuando se alimenta, come, traga, ¿no? Y todo eso se transforma en vida. ¿Por qué? Porque luego se transforma en sangre. Y en la sangre está nuestra vida. Por eso, si alguien muere de hambre, justamente la vida se hace inerte, deja de funcionar y faltó alimento. Allí está también nuestra debilidad física, nuestra debilidad mental, cuando no tenemos el alimento. Nuestra vida natural es el reflejo, es el espejo, es como la experiencia que podemos sacar o concluir de nuestro espíritu. Nuestro espíritu humano se alimenta de la palabra de Dios y de esa manera nuestro espíritu humano come. Y cuando comes de Dios, entonces en tu vida natural se adhiere la vida de Dios y allí en tu sangre, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, en tu sangre también corre la vida de Dios, aunque no parezca. La vida nadie la encontró todavía. Todavía nadie pudo agarrar algo, cortar y decir, acá está, en medio del corazón de una persona que operamos, dirá el médico, el cirujano, encontramos la vida, ahí estaba. ¿Cómo es la vida? Bueno, no sé, pero estaba vivo y se murió. ¿Y quién era y cómo se fue? Nadie lo sabe. Por eso nadie sabe lo que es ni la vida ni la muerte. Solo nos es revelado a los que creemos en Jesús, que Él ha prometido que le conoceríamos a Él. Él es la verdad, conoceríamos toda la verdad y luego también las cosas que vendrán, como te estoy enseñando esta noche. Y aquí terminamos este tópico de enseñanza para que vayas pudiendo arrimarte a comprender cómo son las cosas de Dios, estudiadas en forma teológica y bíblica. Que el Señor te bendiga.